aquel que se encuentra en este territorio y más allá de nuestras fronteras, justamente en este discurso que se ha sostenido en este gobierno. Entonces, que no nos den a tole con el dedo en el sentido de que se está suspendiendo estos agentes cuando realmente, tú lo dices bien, se tendría que denunciar. Y ojo, e insisto, si solo fuera 2 malos agentes, bueno, entonces el problema no tendría ni que existir. Pero estamos hablando de algo que es mucho más estructural y ahí es donde yo quiero poner el acento y que no se les olvide que, digamos, parte de lo que explica toda la reacción, incluso la incomodidad y en su momento, incluso seguramente ya la desesperación de mucha gente, pues tiene que ver con un encierro prolongado que en nuestro país es ilegal, Vicente. Entonces, obviamente, se da por un lenguaje que trata de buscar salidas. Por ejemplo, es que con la pandemia no se pueden resolver ciertos trámites. Bueno, quiere decir que tenemos que encontrar, digamos, acciones creativas que permitan resolver ese tipo de cosas, porque no puedes dejar a la gente encerrada. Y ojo, se ha denunciado también en redes sociales, pero de grupos que acompañan a estas caravanas, Vicente, no de manera nada más, digamos, suelta, que también están haciendo algunas acciones de retener a los niños para que los padres, entonces, bueno, como un secuestro. Entonces, ¿qué haces? No te importa nada más que tus hijos y por tanto la gente se ve obligada, pues a entregarse directamente a la autoridad. Entonces, yo creo que eso no es digno de un país como México, no debe ocurrir y yo sí creo que esta prueba, digamos, con la que su primer inicio de como autoridad del nuevo secretario de Gobernación, pues será muy interesante que se pueda dar un cambio, un giro, porque incluso de parte del Instituto Nacional de Migración, pues ha habido mucha cerrazón para, digamos, trabajar de la mano con quienes trabajan desde hace muchísimos años estos procesos migratorios y que en todo caso, pues la verdad es que es de buena onda, Y yo sí creo que lo que hemos visto, por ejemplo, con el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración, de que no hay las reuniones, de que no se está dando el curso que se debe dar, de que no hay un interés en interlocución. Bueno, pues a mí me parece que es grave y sí valdría la pena dar un giro a esa actitud, porque lo que vemos son resultados como este, Vicente. Oiga, doctora, también quiero decir que leo todas las opiniones de todas las personas que escriben en el chat y obviamente con algunas estaré en acuerdo y con otras en desacuerdo. Me dice Mayoy Sa, ve a una marcha migrante y verás que tú también les darías unos cocos. Yo he estado en muchas marchas migrantes, me he dejado arrestar en desobediencia civil en Washington, así que no me van a contar de qué se trata. Dicen por ahí otras personas, si vas y madreas a alguien te van a responder así como en la Ciudad de México, hay que dejar el doble discurso. No, hay que llevarlo ante la autoridad. Si algún migrante ataca a una persona, incluso si no es mexicana, hay que llevarlo ante la autoridad, no patearlo en la cabeza, carajo. Dice Vicente, si fueras un agente de migración y hubieras sido agredido, actuarías de la misma manera. No, insisto, hay que llamarle a la policía y que los arresten, no patearlos en la cabeza. Dice Alan Solares, entonces esos migrantes tienen derecho a hacer sus desmanes en México. Creo que estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. Dice Miguel Ángel Jiménez García, si vas a criticar a Vicente Serrano, pon todo en contexto, no solo lo que tú quieras ver. Pues estoy diciendo que el migrante atacó a otro agente y estos terminaron pues con la madrina que le pusieron. Ya lo estoy diciendo, acabo de leer el comunicado del Instituto Nacional de Migración. Dice Poncho Cruz, Vicente a veces se pasa de progre buena ondita. Pues porque no me conoces, Poncho, que he sido un defensor de los derechos de los migrantes en Estados Unidos por mucho tiempo. Dice Char, Vicente, no marches, dales cobijo en tu casa. Si pudiera, lo haría. Dice Alan Solares, entonces que entren al país como quieran los migrantes. No mames, Vicente, tienen que respetar las leyes de México, dice Cenotillo 100. Oigan, y yo pregunto, ¿cómo carajos tenemos esa doble moral? Hay que defender a los migrantes mexicanos que cruzan de forma irregular hacia Estados Unidos. Millones. Pero a los centroamericanos, no. ¿Qué están haciendo los centroamericanos? Exactamente lo que han hecho millones de mexicanos.
cruzar la frontera para buscar una mejor vida. Y obviamente tiene que ser todo en orden y con lo que se pueda en legalidad. Pero carajo, no seamos doble moral, no seamos doble discurso, no seamos hipócritas. Así como defendemos a nuestros héroes y heroínas, por algo el presidente les ha llamado héroes y heroínas a los mexicanos en Estados Unidos, y no importa si tienen o no tienen papeles. ¿Por qué no tendrían que ser héroes y heroínas esos que vienen con sus hijos en brazos, buscando una mejor vida al cruzar por nuestro país? ¿Que hay manzanitas podridas? Claro que hay manzanitas podridas. ¿Que vienen algunos mareros o que vienen algunos delincuentes? Claro. Como también van de México hacia Estados Unidos. No me vengan con sus hipocresías. Perdón, doctora, quería demostrarle a la gente que sí leemos lo que escriben en el chat. Dice Silvis Crespo: sí, Vicente, pero nuestros paisanos no llegan a abusar, llegan a trabajar, no inventes, ¿a poco los dejan hacer ese relajo en Estados Unidos? Pues no muchos, pero sí hay quienes hacen sus desmadrecitos, y si no, ¿cuántos paisanos son arrestados por conducir bajo la influencia del alcohol en Estados Unidos, por ejemplo? Es un problema grave esto que estoy mencionando. ¿O cuántos se van a los palenques, a los jaripeos y terminan armando un broncononón de esos masivos? ¿Cuántas veces hemos visto? Así que no me vengan, por favor, que no todos somos santos ni todos somos demonios. Y lo único que les pido es que nos acordemos que en este fenómeno migratorio hay gente de carne y hueso. No le quitemos el sentido humano a esta situación. Doctora, la escucho para cerrar al menos por el momento este segmento y pasar a otro tema. Sí, Vicente, simplemente decir, por favor, es tiempo de que separemos el origen nacional de las personas con las actitudes claramente criminales, y ahí sí, ¿no? Tú tienes toda la razón. Si alguien está, digamos, infringiendo la ley o haciendo un acto de agresión por sí mismo, bueno, pero separemos ya eso a nivel mundial, del país que sea, de la nacionalidad que sea. No asociemos la nacionalidad con lo criminal, porque caemos solitos, porque al final de cuentas se nos revierte. Eso quisiera decir como para cerrar este tema, Vicente. Raúl Ruiz dice: en Estados Unidos no te golpean. No, hay agentes migratorios que matan a balazos por la espalda a nuestros paisanos. Primero, hagan su tarea antes de opinar. Con mucho respeto lo voy a decir, antes de opinar a lo pendejo. Bueno, doctora, esta situación de los alcaldes, de la alcaldesa en la Ciudad de México, de la oposición, que se organizan para subirle el tono a su posición contraria a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es un escándalo por donde se vea. Mira, Vicente, es un escándalo, pues porque obviamente trascendió el nivel de trifulca que hubo entre estos personajes políticos que son claramente triunfadores en la elección y que por tanto no necesitan hacer ese tipo de situaciones para poder pedir entrar a un recinto. Digamos, ese es el primer elemento. Pero déjame decirte realmente qué es parte de lo que está detrás, porque yo he oído muchos comentarios como más personalizados en que si, cómo es una persona, estaban hablando de la alcaldesa Lía Limón, y ok, pero mira, lo que se estaba discutiendo ayer, Vicente, es muy importante porque tiene que ver con una decisión y un acuerdo que al final además se aprobó, de generar una unidad en términos de las patrullas de seguridad pública en la Ciudad de México. Lo que pasa es que hasta ahora los alcaldes, sobre todo en el caso de la Benito Juárez, que yo conozco muy bien, han basado parte de su propaganda y de su presentación en sociedad con un programa que se llama Blindar. Y con esto de blindar tienen unas camionetotas que además no es muy transparente, digamos, el financiamiento, cómo han utilizado el recurso, han utilizado el tema de la seguridad justamente para promoverse y al mismo tiempo tener, te digo, desde camionetotas que son muy ostentosas y muy visibles en en esta alcaldía por lo menos, pero también patrullas, y tienen diferentes logos de acuerdo
al lugar. Entonces, lo que se quiere hacer es homologar eso para que además la atención en la seguridad sea un tema donde no hay fronteras internas, Vicente. Imagínate la locura que ahora lo que tenemos es que tú cruzas del viaducto, que aquí en la Ciudad de México, les cuento a quienes no viven por acá, pero tú cruzas de la avenida Viaducto, que es una calle muy importante, una avenida muy importante, y ya pasas a otra alcaldía, se acabó la protección de esa alcaldía. Entonces, pues eso es una locura, porque justamente parte del tema de la seguridad tiene que ver con que esto tenga un control centralizado. Entonces, se oponían con dientes y uñas, porque claro, ahí está parte del presupuesto, Vicente. Tú les quitas eso y es parte de lo que han controlado durante mucho tiempo. Y por tanto, ayer se discutía este tema y por eso se presentaron. El detallito, Vicente, es que al mismo tiempo, como bien dijo Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, él se estaba reuniendo con los representantes de los partidos ahí mismo en el Congreso de la Ciudad de México para discutir este tema y otros, ¿sí? ¿Qué tanto iban a avanzar, qué tanto no? Y entonces, parte del montaje que se hace afuera del Congreso es para meterle presión y obviamente lo que ocurrió, la visibilidad que ya trasciende en términos de la imagen, porque es muy fuerte, porque otra vez, violencia nunca, y eso sí creo que es un punto que no hay que bajar de ahí el tono, nunca. No hay que permitirlo, porque si no, con unos sí, con otros no, nunca. Pero el asunto es es como un montaje a dos tiempos, el que está afuera gritando, te digo, son alcaldes electos, o sea, ellos pueden hablarle a Martí Batres a su celular, digo, tú y yo no, pero ellos sí, y decirle, oye, quiero entrar ahorita, manito, ¿qué onda? No, pues ahorita te mando a una persona que te recibe hasta con alfombra roja, ¿no? Bueno, pero no lo hicieron así. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era de visibilizar una acción en contra. Nunca si te fijas bien, no se habla más que de la agresión, pero no se dice qué se estaba discutiendo o por qué fregados estaban ahí. Siguiente punto. Al final hubo una votación que duró todo el día, pero hubo una votación y se aprobó, no completamente como se estaba presentando en la primera propuesta, pero sí se aprobó que haya una unidad centralizada en este asunto de la seguridad. Imagínate, Vicente, y por otro lado, que los alcaldes, bueno, pues para que se siga promoviendo y porque no, pues eso era parte de lo que les daba pánico, puedan seguir poniendo su loguito que diga, ¿no? BJ o Alcaldía Álvaro Obregón, ahora la señora Lía Limón. O sea, en el fondo, ese es uno de los puntos que se están peleando. Y el otro, Vicente, bueno, pues de los más importantes en esta ciudad, el tema del boom inmobiliario, con la aprobación y la discusión de una cuestión que se llama Norma 26 aquí en la Ciudad de México. Entonces, ojo, más allá de las personalidades y que si son rijosos o no, y que si estaba una señora subida en otro, se estaban discutiendo cosas que son centrales, que son políticas, que son de visiones de cómo se quiere manejar una ciudad como esta y donde las alcaldías no son gobiernos autónomos, son parte de una entidad que se llama ciudad y ciudad que se llama país. Entonces también esta cosa donde hemos generado, digo yo, fronteras internas que al final no nos permiten tener realmente una capacidad de acción, pues como debe ser, Vicente. Estoy de acuerdo con usted, doctora, y sigamos el diálogo, sigamos el debate fuerte en redes sociales. Recuerde, puede seguir a la doctora en Twitter en @LetiChelius. Yo por lo pronto le mando un abrazo y nos vemos aquí el próximo martes o antes si lo amerita la noticia, doctora. Encantada, Vicente, y abrazos para todos por allá. Hasta luego. Gracias a la doctora Leticia Calderón Chelius. Oiga, en otras noticias.